Bienvenidos a este espacio virtual propuesto por la profesora y doctora Alexaibi del Valle de la Universidad UMESIT, en una asignatura que tiene por nombre Desarrollo de competencias mediante el planteamiento didáctico en la educación superior. Hoy nos congrega aquí un tema muy interesante, muy actual, en donde vamos a hablar de las metodologías activas. Y me acompañan unos compañeros aspirantes a doctores de la Universidad UMESIT, que es la señorita Ana Cecilia Gil Calderón, Carlos Andrés Vélez Arroyave, Giselle Carolina Candanosa, Juan Fernando Ceballos Londoño y la persona a quien les habla, Julián Alejandro Garcés. Vamos a tratar de hacer un panel interactivo donde vamos a hablar de las metodologías activas. Entonces, en la mecánica, para poder seguir con el orden de este evento, pues la idea es definir primero qué son las metodologías activas. Y cuando hablamos de estas, nos referimos a una serie de técnicas y estrategias didácticas usadas con un fin educativo para implementar dentro del aula. ¿Qué pretenden estas metodologías activas? Pretenden provocar cambios drásticos en el aula que permitan pasar de un aprendizaje más memorístico que hacía el tradicional a uno más interactivo, donde el canal de comunicación entre el docente y el estudiante cambia bastante. Pasa de ser unidireccional a una comunicación más bidireccional y una retroalimentación permanente entre estos dos actores esenciales dentro del aula de clase. ¿Qué nos aportan las metodologías activas? Podríamos decir que tienen muchas ventajas y entre ellas podemos expresar que mejora la parte de la indagación, la parte del descubrimiento, esa capacidad para observar fenómenos y poderlos resolver o proponer soluciones a esos problemas. Y obviamente al ser unas metodologías o unas herramientas mucho más didácticas, pues va a mejorar la capacidad en la retención de los conceptos. Pero para que nos centremos un poquito en materia en el tema, entonces invitamos a Giselle Candanosa para que nos hable un poquito acerca de esta primera herramienta que tiene que ver con el aprendizaje cooperativo. Bienvenida, Giselle, a este espacio de interacción donde vamos a definir estas metodologías. Giselle, cuéntanos entonces un poquito cómo ves tú, cómo defines el aprendizaje cooperativo. Claro que sí, Julián. Muchas gracias. Bueno, pues el aprendizaje cooperativo, como su nombre lo dice, es un trabajo que se da para realizar en equipos y que obviamente está en búsqueda de que los estudiantes alcancen el mayor grado posible de desempeño y obviamente pues para poder implementarlo hay una serie de pasos y de elementos que deben cumplirse. Sin embargo, lo más importante es que es un trabajo en el que cada uno de los integrantes dispone de potenciales que se unen y generan un trabajo significativo. Ok, Giselle. Eh, para que interactuemos un poquito con el tema, ¿cómo podemos implementar, Giselle, el aprendizaje cooperativo en el aula? Claro, bueno, pues sabemos que nuestro sistema educativo está cada vez más adaptándose a las necesidades y exigencias de la sociedad de este siglo, ¿cierto? Entonces, ya la educación se da más desde la creación y no desde la transmisión. Por eso, para implementarlo, es necesario primero que todo la planeación y tener en cuenta que hay unos principios que hacen parte de este aprendizaje significativo. Lo primero es generar motivación y dinámicas de interacción en los que los estudiantes se identifiquen, que haya empatía entre ellos y de esta manera puedan conformarse equipos en los que ellos mismos identifiquen sus potenciales para que los usen en pro del mejoramiento de sus aprendizajes. Después de que ya están conformados los equipos, lo siguiente es entonces aplicar algunas estructuras cooperativas. Pueden ser actividades dinámicas, lectura compartida, en fin, alguna actividad que permita mirar cómo ese equipo trabaja de una manera dinámica. Asignar roles a cada uno de los integrantes es fundamental, puesto que así las responsabilidades tienen un doliente, por decirlo de esta manera, y cada quien sabe cuál es su función dentro del equipo. Y obviamente hay que tener una evaluación de grupal e individual
porque así todos en equipo lleven un mismo constructo, cada uno está aportando desde su personalidad. Muy interesante, Giselle, lo de la asignación de roles para fomentar la responsabilidad. Desde una postura ontológica, Giselle, ¿cuál crees que es la finalidad del aprendizaje cooperativo? Bueno, pues sabemos que el aprendizaje cooperativo es muy conocido, ¿cierto? Es un método pedagógico que promueve el aprendizaje, la socialización de los estudiantes y obviamente pues permite que el docente alcance varias metas importantes al mismo tiempo, que les proporciona a ellos experiencias a nivel social, a nivel psicológico, a nivel cognitivo. Entonces, ese aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de esos grupos reducidos que normalmente pueden ser homogéneos, heterogéneos, desde diferentes perspectivas y los alumnos trabajan conjuntamente para metas comunes. ¿Qué va a generarse allí? Que se maximiza su propio aprendizaje y el de los demás miembros. Ok, Giselle. Entonces, según esto y lo que nos acabas de decir, Giselle, ¿cómo podríamos evidenciar esos resultados positivos en este aprendizaje colaborativo si lo asociamos o lo transversalizamos con las TICs, que es lo que nos está pidiendo este nuevo ciclo, esta nueva era moderna? El mejor ejemplo lo tenemos aquí en este encuentro virtual, porque pues estamos haciendo un trabajo que es colaborativo y lo estamos transversalizando y estamos obviamente apoyándonos desde estas herramientas tecnológicas que nos permiten hacer algo genial. Entonces, obviamente, eh, pues no cabe duda que el valor pedagógico de las TIC desde hace mucho tiempo está demostrado que genera bastantes conocimientos en los estudiantes y les permite explorar, ¿cierto? Aunado a eso está entonces la parte metodológica. Si hay una buena planeación, si hay una buena asignación de roles y hay una buena construcción, entonces las aplicaciones van a potenciar, van a hacer que sea mucho mejor el proceso interactivo y el proceso educativo. Obviamente la comunicación es uno de los factores que se ven beneficiados en este proceso de articulación con las TIC. El trabajo remoto o el trabajo sincrónico o asincrónico, puesto que no necesariamente tienen que estar todos en un mismo espacio para que se pueda dar esa interacción. Entonces, ¿qué más que un ejemplo tan tangible como esto? Primero que todo, tenemos un trabajo que es centrado en el estudiante, es decir, el estudiante es protagonista dentro de todo este proceso. Segundo, hay algo significativo que es motivador. Lo tercero, el trabajo en equipo es fundamental y ya pues había hablado de los roles que cada uno asume, que uno puede ser moderador, el otro puede ser el que controla el tiempo, el otro puede ser el que tome registro, en fin, cada quien tiene una responsabilidad dentro del equipo. Y obviamente cada una de esas particularidades pues complementa el trabajo general. Ok, Giselle, muy interesante tu postura y la definición que haces con respecto a este aprendizaje colaborativo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y colaborarnos con este panel. Ahora invitamos a nuestro compañero Juan Fernando Ceballos, quien nos va a dar una definición de lo que tiene que ver el aprendizaje basado en proyectos. Juan Fernando, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Julián. Pues digamos como que en el contexto educativo actual es fundamental que los estudiantes desarrollen competencias que le permitan enfrentar los desafíos a los que se van a encontrar en el siglo XXI. El enfoque tradicional de la enseñanza basada en la transmisión de conocimientos de forma pasiva ha demostrado sus limitaciones a la hora de promover habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y obviamente pues la colaboración. En contraposición, el aprendizaje basado en proyectos se presenta como una metodología activa que fomenta el desarrollo de competencias a través de la participación activa de los estudiantes en la resolución de estos problemas que deben ser reales y donde esta metodología se centra en la realización de proyectos que simulan situaciones reales y que requieren de la aplicación de conocimientos y habilidades adquiridas. En lugar de aprender a través de una simple adquisición de información, los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, investigando, experimentando y resolviendo problemas en un contexto significativo. Ah, qué interesante, Juan, acerca de esta definición. Entonces, según eso, Juan, pues nos podrías enunciar como cuáles son esas ventajas
de trabajar bajo esta metodología de aprendizaje basado en proyectos para esa formación de competencias, que es lo que nos exige ahorita este siglo XXI y esta nueva modernización en estas metodologías activas. Claro que sí, Julián, por supuesto. Aunque son muchísimas las ventajas, trataré de ser, digámoslo, como preciso y de resumir. Eh, Inicialmente podríamos decir que nos encontramos con la promoción del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Este aprendizaje basado en proyectos fomenta este desarrollo al plantear desafíos auténticos que requieren de análisis, reflexión y de toma de decisiones. Los estudiantes deben investigar, recopilar información que sea relevante, deben identificar problemas y proponer soluciones que sean creativas. Este enfoque les brinda la oportunidad de aplicar a sus conocimientos en situaciones prácticas, lo que fortalece su capacidad para enfrentar desafíos complejos en diferentes áreas del conocimiento. Como una segunda ventaja, podríamos plantear el desarrollo de habilidades de colaboración y el trabajo en equipo. Los proyectos suelen requerir la participación conjunta de los estudiantes. En este proceso ellos aprenden a comunicarse de manera efectiva, a escuchar y a respetar las ideas de los demás. Además, a negociar, a distribuir estas tareas de una manera, podríamos decir, equitativa. Estas habilidades son fundamentales en el entorno laboral actual, donde el trabajo en equipo y la colaboración son fundamentales para el éxito. En tercer lugar, tenemos la integración de diferentes disciplinas y conocimientos, ya que permite la integración de diferentes disciplinas, ¿cierto?, en un mismo proyecto. Esto fomenta el aprendizaje interdisciplinario y ayuda a los estudiantes a comprender la relación entre diferentes áreas del conocimiento. Al abordar problemas complejos, digamos, como que requieren de la combinación de múltiples habilidades y conocimientos, donde los estudiantes adquieren una visión más compleja, podríamos decir también más contextualizada con la realidad, lo que fortalece su capacidad para resolver problemas de una manera integral. Una cuarta ventaja sería el desarrollo de competencias transversales, también conocidas como las habilidades blandas o competencias socioemocionales. Estas competencias incluyen el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación efectiva, la empatía, el liderazgo y la capacidad de adaptación al cambio. Los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentar desafíos y al mismo tiempo tomar decisiones para trabajar en equipo y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Estas experiencias le ayudan a fortalecer estas competencias esenciales para su desarrollo personal y obviamente su desarrollo profesional. Una quinta ventaja podría ser la mayor motivación y el compromiso, ya que proporciona a los estudiantes un sentido de propósito y relevancia en su aprendizaje. Al enfrentar proyectos que se relacionan directamente con la vida real, los estudiantes se sienten motivados y además de eso comprometidos, ya que ven la aplicabilidad y la utilidad de lo que están aprendiendo. Esta motivación intrínseca favorece un mayor nivel de participación, esfuerzo y perseverancia en el proceso de aprendizaje. Y por último, la preparación para el mundo laboral y la ciudadanía activa, pues prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral y ser ciudadanos activos en la sociedad. A través de la realización de estos proyectos, los estudiantes desarrollan habilidades y competencias que son altamente valoradas en el mercado laboral. Se promueve la conciencia social y el compromiso cívico para abordar los problemas y desafíos que tienen un impacto en la comunidad. Muy interesante, compañero Juan Fernando, y me parece pues que el punto de los estudiantes de pasar de ser unos sujetos pasivos a unos sujetos más activos se vuelve demasiado interesante dentro de estas metodologías activas. Muchas gracias, compañero, por acompañarnos en este panel y invitamos a la señorita Ana Cecilia Gil Calderón para que nos comparta su experiencia a través de este aprendizaje basado en problemas. Bienvenida, compañera, y tiene usted la palabra para que nos haga una definición de lo que consiste esta metodología. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, en el aprendizaje basado en problemas, quiero dar la definición desde dos autores. Unos, Camacho, 2013, y Tobón, 2013. La primera nos dice que ese aprendizaje basado en problemas consiste en esa reunión que hace un grupo de estudiantes donde se reúnen alrededor de la definición de un problema y ellos le van a buscar soluciones
teniendo en cuenta unos aprendizajes que deben trabajar allí. Por su parte, Tobón nos dice que esta es una estrategia que consiste en identificar, interpretar y argumentar un problema del contexto, desarrollando y poniendo en acción un conjunto de saberes. También nos dice que este aprendizaje basado en problemas surgió en los años 60 en una escuela de medicina en Estados Unidos y que surgió pues como contraposición a esa educación tradicional, ¿cierto? Entonces él también hace una propuesta desde ese enfoque socioformativo. Entonces acá lo que vemos en pantalla es un aporte que nos hace Camacho y Díaz, que no está muy lejos de esa utilidad que nos propone Tobón cuando nos habla de este aprendizaje, porque nos dice que permite la integración del conocimiento, ya que hay una transferencia de conocimientos entre los estudiantes de uno a otro en la medida en que interactúan. Permite la creación de nuevos escenarios de aprendizaje, puesto que se pasa de un aula a trabajar en otro contexto diferente y va a ser mucho más significativo. Promueve el trabajo interdisciplinario, ya que está involucrando otras áreas y asignaturas y no solamente, digamos, desde el área que se propone, sino que ve que todas pueden aportar. Se busca la participación activa de los estudiantes, puesto que si el docente acá cumple una función de orientador, ya que el protagonismo lo lleva es el estudiante quien está en ese proceso de construcción. Alcanzar las competencias para aplicar las diferencias en contextos de desempeño y favorecer el desarrollo de habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo. Ya lo han dicho los otros compañeros y han reforzado y vemos cómo este aprendizaje basado en problemas está relacionado con los anteriores, ¿cierto? Porque permite ese trabajo en equipo y ese desarrollo de competencias que son claves en este proceso. Muy bien, Ana. Entonces podríamos, de manera así, después de lo que dices, decir digamos que es utilizar el contexto y situaciones de la vida diaria para poder formar en competencias y habilidades, que es como la ventaja que maneja este aprendizaje basado en proyectos. Ana, entonces, según eso, ¿cómo podrías explicarnos cuáles son esos pasos que se llevan a cabo para poder desarrollar esta estrategia dentro del aula, que sería pues como lo que nos reúne aquí en este panel, para que Claro que podamos sí. aprender de estas estrategias como docentes y poderlas aplicar dentro del aula, Ana? Bien pueda. Claro que sí, Julián. Yo acá, como les dije al inicio, retomo un aporte muy importante que hace Tobón, el doctor Tobón, y es que da unos pasos muy estructurados y muy contextualizados, y algo muy interesante acá es que involucra a la comunidad. Entonces dice que como primer paso es llegar a unos acuerdos y a una planeación incluyendo la comunidad educativa, donde se reúnen para hablar de los problemas que hay en su contexto. Entonces luego viene el trabajo colaborativo, porque acá es donde van a definir cómo es que van a trabajar, van a definir cuál es la meta en común que ellos tienen, pero esa meta va a estar relacionada con ese problema al que hay que darle solución y previamente con el docente han definido cuál es la competencia que ellos tienen por desarrollar a partir de este. Van a elaborar un plan de acción. Entonces, previamente el docente ya le ha dado como unos pasos para ese plan de acción que van a elaborar, pero allí está participando también la comunidad. Y van a definir al interior de este grupo cuál es la responsabilidad individual para que pueda verse un trabajo colectivo. Luego viene un paso muy importante, que es la gestión y construcción del conocimiento. ¿Por qué es importante? Porque acá viene la integración de las áreas. Vamos a ver cuáles son esos conocimientos necesarios para poder solucionar este problema y cómo desde cada una de las áreas y asignaturas nos pueden hacer un aporte y se pueden involucrar. También vamos a mirar cuáles son las evidencias que se van a llevar a cabo durante este proceso. Algo que propone este autor muy interesante es cómo hacerle seguimiento a esas evidencias. Entonces propone que se deben elaborar unas rúbricas para que, digamos, la evidencia, digamos, una lista de cotejo, vamos viendo que cumpla con ciertas condiciones. Vamos con la aplicación real. Entonces acá ya partimos de un diagnóstico. En ese diagnóstico ya identificaron cuáles fueron las necesidades, priorizaron, definieron a cuál es la que le van a buscar alternativas de solución y con la que eligieron entonces definen una estrategia.
esa estrategia la van a llevar a la aplicación y le van a hacer seguimiento a través de esas evidencias que ellos plantean y a través de esos mecanismos de control. Luego viene una socialización final, donde ya presentan un producto escrito, donde hay una combinación entre teoría y práctica, y es como lo que hace también muy enriquecedor este proceso, ¿cierto? Ana, muy interesante lo que dices, ¿cierto? Y más sobre todo cuando hablas, permite asociar e identificar que el docente cumple ahí un rol muy importante en lo que tiene que ver con la planificación, porque se debe hacer una planificación muy estricta para poder llevar a cabo todos estos pasos y poder cumplir con el objetivo que se presente dentro de esta herramienta. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Es con gusto, acá seguimos. Bueno, y tenemos el último tema para cerrar, no menos importante creo que los otros, pero es un tema muy emocionante que tiene que ver con la gamificación y tenemos a nuestro compañero Carlos Andrés Vélez, quien nos va a dar una definición y haremos lo mismo llevando la mecánica que hemos utilizado con los demás compañeros, trataremos de hacerle unas preguntitas para que podamos interactuar un poquito acerca del tema. Bienvenido Carlos Andrés y vamos con tu aporte. Gracias, Julián, compañeros. Que para iniciar, creo que es importante hacer esta definición y pues empezaríamos diciendo que la gamificación es el proceso de aplicar elementos y mecanismos propios de los juegos en contextos que para nada son jugables o lúdicos. Por ejemplo, la educación. ¿Con qué fin? Con la finalidad de motivar, comprometer y mejorar la participación de las personas, en este caso de nuestros chicos, de nuestros estudiantes. Es decir, que la gamificación básicamente busca aprovechar esa naturaleza intrínsecamente motivadora de los juegos para fomentar el aprendizaje, para fomentar el compromiso y el logro de metas en diferentes ámbitos de la vida. O sea que es un tema bastante interesante, Andrés, al tratar de buscar estrategias para que estos jóvenes hoy en día traten de aprender de una forma más lúdica. Andrés, entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a los postulados que tú has investigado y ampliado, ¿cuál sería entonces esa aplicabilidad de la gamificación en el contexto educativo actual? O en nuestro caso colombiano, por ejemplo. Claro, te diría que, por ejemplo, la gamificación, cuando se aplica en ese contexto educativo, busca básicamente utilizar elementos y principios de los juegos para motivar y comprometer a los chicos en ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Pues básicamente podríamos decir que aprovechando esa naturaleza intrínseca, como lo dije ahorita, motivadora de los juegos para promover un mejor compromiso, una participación y un disfrute en el aprendizaje. Porque obviamente todos sabemos que la motivación y el compromiso son esos aspectos fundamentales para que el éxito del proceso de aprendizaje se garantice, ya que nuestros chicos cuando están motivados obviamente se van a sentir más involucrados, se van a sentir más interesados y pues dispuestos a participar vivamente en esas actividades educativas. Y así, el experimentar una mayor participación y un disfrute en las actividades educativas, los chicos son más propensos a dedicar tiempo y esfuerzo para lograr los objetivos establecidos. Ok, Andrés, o sea que eso llevaría a una mayor concentración, un mayor interés de los muchachos, pues, por estas nuevas herramientas de clase. Entonces, según eso, Andrés, podríamos decir, ¿por qué es tan importante implementar esta gamificación en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Sí, Juli, pues, compañero, te diría que la gamificación es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje por diversas razones y algunas de las explicamos anteriormente con los demás compañeros. Y primero diría que por motivación y compromiso. ¿Por qué? Porque gamificar el aula puede aumentarnos esos aspectos al convertir el aprendizaje en una experiencia divertida, en una experiencia emocionante y obviamente gratificante, ya que, como le dije ahorita, se crea un ambiente más atractivo y estimulante y esto nos va a fomentar la participación activa y el interés en el aprendizaje. Segundo, diría que por un aprendizaje activo, más activo y experiencial, dentro de lo que hablaban ahorita los compañeros, ya que los estudiantes pueden experimentar, explorar, aplicar conceptos y habilidades de manera más significativa. Porque en el momento en que se enfrentan a desafíos y misiones en un entorno gamificado, se están involucrando en esos procesos que hablaba Juan ahorita, de resolución de problemas, de tomas de decisiones y de pensamiento crítico. Y eso va a fortalecer
de muchas maneras el aprendizaje. Otro aspecto muy importante y es la retroalimentación inmediata. Cuando gamificamos el aula o al gamificar el aula, se suelen incluir mecanismos que nos brindan la información instantánea sobre ese éxito o el fracaso en las tareas, lo que le permite a los niños o a los estudiantes ajustar y mejorar sus acciones de manera inmediata, rápido. Y pues lo último, lo que hemos hablado casi todo, lo del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, porque si gamificamos el aula, esto nos va a permitir que existan componentes sociales o el modo multijugador. Así los estudiantes pueden estar cooperando, comunicándose, compartiendo estrategias entre sí y pues obviamente va a favorecer el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades sociales. Andrés, muchas gracias. Pues en realidad esto es un tema que amerita pues un mayor espacio para poder hablar más acerca de él, ya que en realidad busca es como centrar ese interés de los estudiantes en nuevas herramientas de aprendizaje. Pero de verdad que muy interesante escucharlos y me gustaría pues como después de haber hablado de estos 4 herramientas o metodologías, hacer como unas pequeñas conclusiones y si de pronto alguno tiene algo para agregar, lo podemos hacer al final, pero estas conclusiones son producto de lo que les he venido escuchando en este espacio virtual propuesto por la UMESIT en esta asignatura que estamos viendo. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos decir que es urgente, después de haberlos escuchado a ustedes, la necesidad de implementar estas metodologías activas en clase. Creo que eso es vital y fundamental. Segundo, diríamos que se debe haber un cambio curricular para favorecer estas metodologías y que estén inmersas dentro del currículo, ¿cierto? Otra conclusión que diría uno que se puede ver así después de escuchar estas participaciones de ustedes, tiene que ver como con la capacitación de los docentes y la planeación, pues se necesita como que el docente cambie ese chip para que podamos también favorecer este entorno y estas nuevas herramientas y poder así con estas nuevas herramientas. Y yo creo que por último, la universidad también tiene que dar un salto gigantesco y un cambio grandísimo, porque es de allí, es de estos claustros donde se debe favorecer entonces en los nuevos docentes la activación de estas nuevas herramientas o metodologías activas para que los estudiantes sean los beneficiados en un futuro. No sé de pronto si ustedes tienen algo para agregar para que cerremos con este espacio virtual y podamos entonces dar finalización a este conversatorio, a este panel acerca de las metodologías activas. ¿Listo, Muchas compañeros?